Buenas tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida a este webinar. El día de hoy, nuestro conferencista es el ingeniero Carlos Che González. El ingeniero es líder del área temática de calidad y excelencia operacional en la Escuela de Ingeniería y Ciencias del Tecnológico de Monterrey. Es profesor del Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas desde hace 29 años y es profesor de la Escuela de Medicina desde hace 15 años. Es ingeniero industrial de profesión, graduado del Tecnológico de Monterrey en Tampico, Tamaulipas, en 1989. Cuenta con 2 posgrados en el Tecnológico de Monterrey, uno en calidad de productividad de 1991 y uno más en administración de empresas obtenido en 1998. Es instructor y consultor de empresas desde hace 20 años. Ha impartido programas de capacitación en México, España, Perú y Guatemala. Le agradecemos, ingeniero Carlos Che, que se haya tomado estos momentos para platicar con nosotros y le cedemos la palabra. Muchas gracias y bienvenidos todos. Muchísimas gracias, muy amables. Muchísimas gracias a todos. Me da un placer estar aquí con ustedes. Tengo entendido que en este momento se encuentran conectados 145 personas, los cuales pues agradezco mucho el interés por este tema tan relevante en nuestra sociedad el día de hoy, así como el favor que nos hacen de dedicar este espacio de viernes por la tarde para escuchar una charla de su servidor, que con mucho gusto he preparado para ustedes y hemos titulado El reto de las áreas de los recursos humanos ante la llegada de la industria 4.0. Si ustedes recuerdan, el webinar de la semana pasada platicamos sobre qué era la industria 4.0 y nos enfrentamos ahí al hecho de que, bueno, algunos lo ven como una revolución de todo lo que está sucediendo, otros lo ven como una evolución natural de todos los avances tecnológicos. Y por ahí hablábamos de que la industria 4.0, si bien es cierto, está fuertemente apoyada en tecnología, la tecnología en realidad es un habilitador para un propósito mayor, que es la transformación digital. Y en este proceso de la transformación digital fuimos discutiendo algunos obstáculos, algunos beneficios, cómo la transformación digital pues realmente genera un gran valor para muchas organizaciones, y por ahí yo les mostraba algunas empresas y la cantidad de dinero que han estado facturando como producto de esta incursión en la industria 4.0. Sin embargo, si ustedes recuerdan en el webinar pasado, vimos que uno de los grandes retos que se estaban presentando para poder enfrentar con éxito esta nueva situación era precisamente el tema del personal, de los recursos humanos. Por eso es que el día de hoy habíamos titulado, yo le había puesto otro nombre, le había puesto Sálvese quien pueda. Tomando como referencia un libro del autor Andrés Oppenheimer. Sin embargo, bueno, reflexionando un poquito acerca de este tema, pues quise yo mejor enfocarme más a el rol tan estratégico que van a jugar las áreas de los recursos humanos en el futuro. Para ello, yo les propongo, como lo hicimos en la sesión anterior, pues tratar de responder algunas de las preguntas que constantemente nos hacen a la hora de que estamos dialogando sobre este tema, charlando, tomando un café, etcétera, etcétera. Y por ejemplo, una de las preguntas que me hacen es, ¿cuáles son los retos que se enfrentan las organizaciones para contar con un recurso humano capacitado, entrenado, cualificado para esta nueva situación, ¿no? Otro de los temas que indudablemente surgen sobre la mesa es el impacto de la automatización, el papel que juegan los robots dentro de este proceso y cómo va a impactar al tema de los recursos humanos. Les voy a mostrar por ahí algunos reportes internacionales donde habla de la necesidad de desarrollar nuevas competencias y nos vamos a dar cuenta que si bien es cierto, existe un enorme interés por hablar de las famosas hard skills relacionadas con temas relacionados con tecnología de información, el tema de las soft skills no se queda atrás y forma parte muy importante que deberemos estar considerando en esta nueva incursión de la industria 4.0.
Hablaremos un poquito sobre cuáles son aquellos trabajos que se presentan hacia el futuro según diversos organismos, como por ejemplo el Foro Económico Mundial, ¿sí? El Boston Consulting Group, Deloitte, etcétera, ¿no? Cuáles son aquellos nuevos puestos de trabajo que las organizaciones van a estar demandando. Y entonces, en base a esta introducción, entraremos a ver cuál es el rol que van a empezar a jugar los departamentos de recursos humanos dentro de este nuevo ambiente digital y cómo la tecnología puede apoyar mucho las funciones y las actividades que lleva a cabo los departamentos de recursos humanos, cuáles son aquellos grandes retos que el área de recursos humanos tiene, qué estrategias tenemos a nuestro alcance para promover este cambio y cuáles son las diferentes barreras. Entonces, como ustedes se dan cuenta, pues es una agenda bastante amplia. La verdad es que el tema es extraordinariamente rico. Incluso por aquí nos estamos quedando muy cortos, desafortunadamente por la cantidad de material y el tiempo dedicado al webinar. No pudimos incluir, por ejemplo, el tema del cambio generacional y ver, por ejemplo, el tema de los baby boomers, la generación X, la generación de los millennials, de la generación Z, etcétera, etcétera, ¿no? Pero forma parte de lo mismo. Quizás si me da un poquito de tiempo al final, nada más mencionaré un par de puntos al respecto. Entonces vamos a iniciar diciendo que según los estudios del Foro Económico Mundial, nos dice que la industria 4.0 en realidad no es una revolución netamente tecnológica, no se trata solamente de una revolución que está impactando a las empresas desde el punto de vista tecnología, sino que es una revolución que atañe a toda la humanidad y es una revolución de tipo social. De hecho, cuando empezamos a platicar de la industria 4.0, algo que es muy importante de resaltar es que dentro, que si bien es cierto, se habla de la tecnología y de algunas cuestiones de internet, etcétera, un punto muy importante que siempre ha estado presente desde el momento en que el tema empezó a cobrar importancia a nivel mundial es el tema del trabajo. Uno de los temas que maneja el Foro Económico Mundial es que definitivamente la industria 4.0 cambiará el mundo del empleo por completo y esto afectará a las industrias en todo el planeta. Un claro ejemplo de todo esto es lo que estamos viviendo ahorita perfectamente bien con toda esta pandemia y todas nuestras habilidades que hemos tenido que empezar a desarrollar de manera acelerada y abrupta para poder continuar nuestra actividad económica desde la casa. Sin embargo, por ejemplo, si tomamos el libro de La Cuarta Revolución Industrial del profesor Klaus Schwab, que es el fundador y presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial, en su libro nos dice que estamos al borde de una revolución tecnológica que está modificando de manera fundamental y radical la forma en que vivimos, la forma en cómo trabajamos y la forma en cómo nos relacionamos. Yo te invito a que pienses en este momento cómo la tecnología, cómo las redes sociales, cómo el smartphone, cómo el internet de las cosas, cómo el smart TV, como todas estas cuestiones que tú ves día con día no está cambiando la forma en que vives, la forma en cómo trabajas, la forma en cómo nos estamos relacionando. Y entonces podrás empezar a entender cuál es el mensaje que nos está tratando de dar el doctor Klaus Schwab con respecto a esta cita de su libro. Mucho se habla de la fábrica del futuro. Y por ejemplo, el Boston Consulting Group habla, si bien es cierto, de una fábrica como tal, hoy en día ya sabemos que esa fábrica del futuro está entrecomillada porque en realidad es un concepto que aplica a todo tipo de industrias. La semana pasada vimos que la fábrica del futuro deberá estar anclada en una estrategia global de la empresa. Si ustedes recordarán el webinar pasado, hablamos ampliamente de eso. Y también nos invita el Boston Consulting Group de que las empresas para poder emigrar hacia ese futuro en una fábrica que tenga una transformación digital, deberá tener muy claro el enfoque, que eso también lo platicamos la vez pasada, pero
coloca al personal como un elemento fundamental y el personal debe estar perfectamente entrenado y perfectamente cualificado para poder enfrentar los retos que depara la cuarta revolución industrial. Sin embargo, el mismo Boston Consulting Group, en otro de sus reportes, nos indica que es precisamente la falta de empleados capacitados o calificados para atender la industria 4.0 el gran reto que tenemos en nuestras organizaciones. Por eso él nos indica que es necesario empezar a emprender nuevas habilidades y obviamente en su principio se hablaba mucho de habilidades relacionadas con tecnologías de información, como por ejemplo el data management, el data security, el software development, el programming, el data science, el data analytics, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, este reporte que nos habla el Boston Consulting Group también se ve apoyado por estudios de otras organizaciones internacionales, como por ejemplo la Unión Europea, a través de su portal de Internet, nos habla que existe precisamente un gap o una brecha muy importante de habilidades digitales en toda Europa. Dice que la demanda de especialistas en tecnologías de información y tecnologías de la comunicación está creciendo rápidamente. Nos invita a reflexionar de que recordemos que la transformación digital pues se puede aplicar a muchos sectores, como lo vimos el webinar pasado, en la industria de la agricultura, los hospitales, el transporte, el comercio, la logística, la enseñanza, etcétera, etcétera. Y nos habla de que en el futuro 9 de cada 10 trabajos requerirán que nuestros colaboradores tengan habilidades del tipo digital, ¿sí? Y entonces nos da la mala noticia. Dice que al mismo tiempo, de los 169 millones de europeos que se encuentran entre edades de 16 a 74 años, el 44% de todas estas personas no tienen habilidades digitales. ¿Ok? Y entonces por ahí vemos ya una posible amenaza muy fuerte del impacto que podría tener todos estos trabajos hacia el futuro, ¿no? Si a eso le añadimos que el Foro Económico Mundial, en este reporte que ustedes están viendo en la pantalla, nos habla de que Estados Unidos en los próximos 4 años pretende adoptar todas estas tecnologías y el porcentaje de incorporación que va a tener, como por ejemplo el Big Data, el Internet de las Cosas, el comercio digital, el Machine Learning, la computación en la nube, realidad virtual y aumentada, el comercio electrónico, la parte de desarrollo de nuevos materiales, impresión 3D, etcétera, etcétera. Si vemos todas estas tecnologías que Estados Unidos empieza a plantear como algo muy retador para su economía en los próximos 4 años, nos empezamos a dar cuenta que el déficit de personal calificado pues es algo muy latente y muy preocupante. Por otro lado, el mismo Foro Económico Mundial nos dicen que los robots ya han llegado. Si ustedes recordarán, los robots no son de la industria 4.0, nacieron en la revolución 3.0. Sin embargo, ahorita, con todos los avances tecnológicos, sensores y comunicación, digitalización, etcétera, los robots se están volviendo cada vez más inteligentes, cada vez más productivos y están empezando a tener impacto en otro tipo de economías fuera de las fábricas. Y entonces vemos cómo la perspectiva que está manejando el Foro Económico Mundial nos dice que poco a poco los robots van a ir ganando cada vez más puestos de trabajo, ¿no? De tal forma que se pronostica que para el año 2025, prácticamente un poco más de la mitad de los trabajos van a estar siendo elaborados por robots. Esto nosotros podríamos decir, bueno, pues es una predicción. Sin embargo, si vemos los reportes
por ejemplo, del Boston Consulting Group, donde nos habla que las principales economías exportadoras de bienes y consumos, cómo están adoptando robots en sus operaciones, nos damos cuenta que, por ejemplo, Indonesia, Corea del Sur, Taiwán o Tailandia están tomando acciones muy agresivas para poder implementar robots en sus cadenas productivas. Mientras que, por ejemplo, los países que siempre tenemos como referencia, Estados Unidos, Japón, China, Canadá, están tomando estrategias de incorporar de manera muy rápida los robots. Y vean cómo, por ejemplo, México se encuentra en una estrategia de incorporación moderada, principalmente liderada por aquellas organizaciones grandes, tractoras, encabezados principalmente por la industria automotriz y la industria aeroespacial, ¿sí? Entonces, vemos que no es una predicción solamente para poder ahí llenar un reporte y poder dar una predicción de lo que va a suceder en el futuro, sino que ya empezamos a darnos cuenta que países en todo el mundo ya están tomando serias medidas en poder incorporar robots para la automatización de sus operaciones. Obviamente con este panorama empiezan a surgir las declaraciones alarmistas, ¿eh? Por ejemplo, en este diario español, ¿sí? Ustedes pueden ver que la nota del periódico dice el 47% de los empleos está en alto riesgo de ser automatizado. Y por ahí surgen declaraciones como por ejemplo el de Andy Halden, que es el director, bueno, era el director económico del Banco de Inglaterra. Dice por ahí, paren las máquinas, los robots nos van a quitar la mitad de nuestros trabajos, ¿no? Por ahí vuelve a decir, existirá el riesgo de un desempleo o un subempleo masivo, así como un ensanchamiento de la brecha de salarios. Por otro lado, profesores de la Universidad de Oxford te dicen que la función de la robótica, la tecnología de información y la inteligencia artificial va a tener un impacto devastador en el mercado laboral. Ante estas situaciones, pues uno se empieza a alarmar y empieza a ver a los robots como un enemigo a vencer. Y si a eso le añadimos que hay algunos autores, como por ejemplo Martin Ford, que saca un libro llamado El ascenso de los robots, la amenaza de un futuro sin empleo, y en una de sus citas nos dice, los robots ya no solamente están en las fábricas amenazando a los trabajadores de la cadena de montaje. Hoy en día, la gente que está ahora amenazada es cualquier persona que esté sentada en un despacho haciendo un trabajo rutinario, ¿sí? Esas son las personas, dice Martin Ford en su libro El ascenso de los robots, la amenaza de un futuro sin desempleo, que son aquellos empresas que van a estar, aquellos puestos de trabajo que se están siendo amenazados. Ante este tipo de noticias alarmistas, pues inmediatamente los sindicatos en Europa empiezan a protestar y bajo el lema que los trabajadores no son robots, empiezan a tratar de frenar esta ola inminente, yo diría más bien un tsunami, ¿no? Sin embargo, al entrar la cuarta revolución industrial, el mundo del trabajo se va a transformar una vez más, como ha sucedido en las otras tres revoluciones, y sin embargo, esa transformación ahora va a ser cada vez más rápida y de un mayor amplio alcance, ¿sí? La Universidad de Oxford, como lo vimos hace un momento, predijo que hasta un 47% de todos los empleos, al menos en los Estados Unidos, podrían ser automatizados dentro de los próximos 20 años. Sin embargo, así como hay empresas que ven el vaso medio vacío o la parte negativa de la automatización y la tecnología, existen otras partes, como por ejemplo el doctor José Cordeiro, que es él colaboró en el desarrollo de este reporte que se llama El Estado del Futuro en el proyecto Millennials. Nos dice que definitivamente la tecnología va a destruir los trabajos repetitivos y aburridos, pero que va a crear nuevos trabajos y esos trabajos van a ser mucho más interesantes, de mayor reto intelectual y mejor pagados, ¿sí? Entonces, definitivamente sí hay un impacto. Sin embargo, aquí el reto va a ser cómo podemos nosotros escalar hacia esas nuevas competencias
que requiere la tecnología. Un ejemplo de este reto intelectual lo podemos ver, por ejemplo, en el reportaje de la cadena NBC, donde nos presenta el desarrollo, por ejemplo, de patentes que se han desarrollado en los últimos 25 años relacionadas con temas de la industria 4.0. Vean ustedes cómo ha crecido de manera muy rápida la cuestión de inventos, patentes, desarrollos tecnológicos relacionados con temas de la industria 4.0. Entonces ahí vemos que esta predicción que nos está haciendo el proyecto Millennials, pues se está cumpliendo cada vez, es una realidad, ¿no? Empezamos a ver entonces qué porcentaje de empleos corren un alto riesgo de ser automatizados para el 2030. Y por ejemplo, Pricewaterhouse nos indica por sectores y por regiones cómo es que la automatización va a tener un impacto. Y entonces podemos ver, por ejemplo, en esta barra roja, que es la industria de del transporte y la logística, como uno de los sectores que se presenta en diversas regiones, que va a tener un alto impacto de poder ser automatizado. Otro de los ejemplos podría ser esta barrita azul que tiene que ver con temas de empresas de manufactura y de la construcción. China, por ejemplo, ha estado manejando mucho impresión 3D para la construcción de casas. Es impresionante ver la máquina cómo construye 12 casas por día, ¿sí? Con impresión 3D a partir de mezclas especiales de cemento y máquinas especializadas. Sin embargo, por ejemplo, vean ustedes la barra celeste, cómo la automatización también se puede colocar en sectores como el energético, la minería, los servicios públicos, etcétera, etcétera. Si bien es cierto, esta es una fotografía que nos presenta Pricewaterhouse sobre tipo de industria y por región, la revista Expansión también hace un estudio donde pregunta a un montón de gente, ¿sí? ¿Qué probabilidad hay de que tu trabajo lo haga un robot en el futuro? Y empezamos a ver que hay ciertas trabajos o funciones que tienen un alto porcentaje de poder ser automatizados o poder ser ejecutados por un robot. Por ejemplo, hablan de cajeros, recepcionistas, asistentes de abogados, vendedores, taxistas, guardias de seguridad, camareros, cocineros de comida rápida, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí también, por ejemplo, lo ponen para el mundo de la salud. Por ejemplo, asistentes médicos y asistentes administrativos, pues existe un 81% de que esas funciones las pueda realizar un robot a través de chatbot o inteligencia artificial, deep learning, etcétera, etcétera, ¿no? Vean ustedes cómo funciones, como por ejemplo de mucho contacto humano, como podrían ser los dentistas, prácticamente es nulo, ¿no? Yo les recomiendo, si a ustedes les interesa mucho este tema, busquen un libro que se llama Sálvese quien pueda, ¿sí? El impacto de las tecnologías de información en los puestos de trabajo. El autor se llama Andrés Oppenheimer, ¿sí? Entonces, es un libro que nos da una panorámica muy interesante de cuál es el impacto. Incluso en YouTube, ustedes pueden encontrar el canal de Andrés Oppenheimer y hay un documental de alrededor de 1 hora sobre el tema de el impacto de la industria 4.0 en lo que son los puestos de trabajo. Sin embargo, vemos, por ejemplo, al profesor Ingo Rudman, que en su momento era asesor especial de sistemas de información para el gobierno alemán, nos dice que la automatización total de una empresa, pues la verdad es que no es realista. Es cierto que la tecnología va a apoyar fuertemente en la productividad y en la eficiencia a través de sistemas digitales, a través de sistemas de asistencia, pero que difícilmente va a reemplazar la mano de obra humana, sino que la tecnología lo que está haciendo es impulsar a que las personas se transformen y adopten nuevas competencias. Les recomiendo mucho ver este video que está en YouTube, se llama Will You Lose Your Job to Automation? ¿Sí? Es un reportaje muy interesante sobre cómo la automatización pues está ganando cada vez más campos en la vida laboral y puede en un momento dado tener un impacto interesante en todos nosotros, ¿no? Para muestra un botón,
Y por ejemplo, el Foro Económico Mundial presenta el caso de Alemania, que ha sido uno de los protagonistas por excelencia en el tema de la industria 4.0, y dice que Alemania ha cuadruplicado la cantidad de robots industriales que ha instalado en sus fábricas en los últimos 20 años, y que esa cantidad tan impresionante de robots que ha colocado no ha causado ni un despido humano, ¿sí? A pesar del crecimiento significativo en el uso de robots, estos no han hecho ni un daño, ni una mella, no le han hecho ni han hecho cosquillas al empleo alemán, ¿sí? Entonces aquí tenemos un caso muy interesante donde es cierto, se ha incorporado mucho, pero la mano de obra pues se ha reubicado, se ha reconvertido para precisamente hacer frente a estos retos, ¿no? Aquí en México hay casos de empresas que me ha tocado ver cómo las personas empiezan a aprender programación, por ejemplo, en Python, programación R, y empiezan a ver cómo programar robots, los entrenan, y un trabajador que antes era un trabajador normal de una línea de producción, ahora es el que le da mantenimiento y cambia las rutinas de programación, por ejemplo, de un cobot en una línea de producción, ¿no? A eso es lo que nos estamos refiriendo con transformar a toda la mano de obra. Por otro lado, en el reporte, en el informe de Forrester hacia una perspectiva hacia el año 2027, donde se titula Trabajando junto con los robots, ¿sí? Grosvenor nos dice que la automatización hará que surjan y se creen nuevas categorías de empleo, que el mayor efecto va a ser la transformación del trabajo, y que las empresas ya deben de estar negociando una nueva relación laboral, ¿sí? Para que los humanos pues coexistan con los robots, puedan trabajar con los robots y que no los vean como una simple amenaza donde los van a sustituir los unos por los otros, ¿no? Entonces aquí vemos que hay dos partes de la moneda. Hay gente que ve el vaso medio vacío y ve a la tecnología como una amenaza donde vamos a perder nuestro trabajo de manera muy importante. Y por otro lado tienen a las personas que ven el vaso medio lleno, donde están viendo que la tecnología lo que va a hacer es retarnos e impulsarnos a obtener nuevas habilidades y nuevas capacidades. Si vemos, por ejemplo, el reporte del año pasado de Burning Glass Technology en los Estados Unidos, que es una empresa que se dedica a apoyar mucho el tema del desarrollo humano, nos habla, por ejemplo, que hay el top 5 de tecnologías que se van a estar aplicando, por ejemplo, son el Data Analytics, el Internet de las Cosas, ¿sí? El tema de comercio y desarrollo de apps para mercadotecnias o la mejora de las cuestiones de mercadotecnia, el tema del Machine Learning, la computación en la nube, y que cada una de estas tecnologías, por ejemplo, va a estar ofertando este tipo de trabajos. Por ejemplo, de parte de Data Analytics, bueno, habrá vacantes para desarrolladores de software, desarrolladores de aplicaciones, administradores de bases de datos, arquitectos de sistemas de computación, analistas de sistemas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vean cómo cada una de las tecnologías puede abrir un campo muy importante de nuevos puestos de trabajo que se van a estar solicitando y demandando en las empresas. Por su parte, el Foro Económico Mundial también nos dice en este reporte llamado Los Trabajos del Futuro, cuál es el top 10 de aquellas trabajos emergentes que van a estar solicitando cada vez más mano de obra calificada. Por eso no es nada raro, señores, empezar a ver que en nuestras organizaciones nos empiezan a solicitar este tipo de personas. Yo he tenido la oportunidad de interactuar con algunas empresas aquí en la ciudad de Monterrey, donde de repente me solicitan que les recomiende, por ejemplo, un científico de datos, ¿sí? Vemos, por ejemplo, que puestos como un analista de negocios, un analista de datos, un arquitecto de datos, un científico de datos, un ingeniero de datos, un administrador de base de datos, un estadístico, etcétera, etcétera, son puestos que ya se empiezan a escuchar de manera cada vez más común. Y por ejemplo, vean ustedes las empresas que están solicitando: IBM, DHL, Oracle, Dell, Uber, Visa, Coca-Cola, Spotify, Facebook, Amazon, etcétera, etcétera. Son empresas que ya están ofertando este tipo de puestos de trabajo.
Sin embargo, JP Morgan, en su estudio de empírica del año pasado, nos habla de que tenemos un gran reto en este tema del trabajo y las tecnologías de información. En este informe, una de las cosas que a mí me pareció muy interesante de compartir con ustedes el día de hoy es que precisamente cómo están repartidos los trabajos en esta nueva era digital por género. Y por ejemplo, nos pone el caso de el Reino Unido, donde, por ejemplo, el 84% de los puestos y trabajos relacionados con las tecnologías de información y comunicación son operadas por el género masculino y solamente el 16% por el género femenino. ¿Sí? Ven ustedes aquí la gran diferencia que existe. Por aquí ustedes pueden ver cuáles son los trabajos que se están desarrollando en el caso del género femenino, en qué se está dedicando su intelecto y cuáles son aquellos trabajos que, por ejemplo, están elaborando el género masculino, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver el tema de programación, el tema de técnicos en ingeniería, la parte de telecomunicaciones y multimedia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí nos empezamos a dar cuenta de que no solamente es el reto de abrir nuevos puestos de trabajo, de preparar al personal para que enfrente esta nueva era digital, sino que también traemos por ahí un área de oportunidad muy importante en temas de equidad de género. Si ustedes entran al Foro Económico Mundial, yo les recomiendo que se suscriban a la página del Foro Económico Mundial. Todos los días les van a estar llegando reportes de temas interesantes a nivel internacional, pues ustedes podrán darse cuenta en su sitio web que se ha escrito muchísimo sobre el futuro del trabajo. Esto que ustedes están viendo en la pantalla son algunos ejemplos de los reportajes que ustedes pueden estar viendo ahí en este foro y cada uno de ellos pues te presenta sugerencias, puntos de vista, acciones que están haciendo otras compañías, ¿no? Por ejemplo, este se me hizo muy interesante porque habla de qué es lo que está haciendo el gobierno de Suiza para poder reentrenar y preparar a toda su fuerza laboral hacia el futuro, ¿no? Entonces hay casos muy interesantes. Sin embargo, Deloitte, en su reporte del 2018, donde hablaba sobre cuáles eran las tendencias de tecnología, nos habla de una relación simbiótica entre el hombre y la máquina. Por ejemplo, nos habla que, si bien es cierto, los seres humanos y las máquinas pueden compartir habilidades del tipo sensorial o físico, cognitivas, de sistemas, de procesamiento sociales, vean ustedes cómo la relación hombre-máquina en realidad es una relación simbiótica de mutua colaboración. Si bien es cierto, las máquinas pueden tener mejores habilidades para el punto de vista de procesamiento de datos y la parte de obtención de datos, ¿sí? Los seres humanos pues se caracterizan por tener más la parte cognitiva, ¿sí? La parte social, ¿sí? Y entonces no quiero profundizar en este reporte, pero básicamente lo que nos dice es que esta relación simbiótica hombre-máquina podrá en un momento dado mejorar la especialización del trabajo, tomar mejores decisiones y obviamente hacer mucho más eficiente la producción y obviamente los temas de innovación se crearán de manera mucho más trascendente. Por eso el reporte concluye diciendo que necesitamos una nueva mentalidad entre la fuerza de trabajo y las máquinas, ¿sí? Dice, los humanos y las máquinas pueden tener una relación simbiótica donde cada uno de ellos pueden tener habilidades específicas y que trabajando de manera conjunta pues pueden tener impactos muy importantes para la organización. Entonces, con base a este antecedente, empezamos a darnos cuenta que es imperativo en que para los trabajos futuros empecemos a desarrollar nuevas competencias. Y, por ejemplo, en este caso, el Foro Económico Mundial nos recomienda una serie de competencias del tipo de procesos, de contenidos sociales, de recursos humanos, técnicos, etcétera, pero nos advierte que muchas de estas
habilidades o competencias son dinámicas y que muchas de ellas van a estar cambiando en los próximos años, ¿no? De hecho, en su reporte que coloca, del 2016, para el año 2020 decía que muchas de estas habilidades, un tercio de ellas habrían cambiado para este año, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, si nos vamos al reporte de la relación hombre-máquina en la industria 4.0 del Boston Consulting Group, nos dice que los trabajadores del futuro tendrán que aplicar una enorme cantidad de habilidades duras, específicamente relacionadas con conocimientos técnicos propios de su labor y con competencias de tecnologías de información. Sin embargo, también advierte que los empleados tendrán que ser mucho más abiertos al cambio. Aquí entra un tema muy importante de resiliencia. Dice, las habilidades suaves se vuelven cada vez más importantes. Esta parte me llamó muchísimo la atención y pude investigar algunos temas que ahorita les voy a compartir porque este tema es muy, muy importante. Dice, en el futuro los trabajadores requerirán de mayor flexibilidad para adaptarse a nuevos roles, a nuevos ambientes de trabajo. Y obviamente requerirán estarse acostumbrando a estar aprendiendo de manera continua, lo que hoy en día se conoce como el lifelong learning, ¿no? Y entonces el mismo Boston Consulting Group nos dice cuáles son aquellas competencias técnicas que debemos empezar a desarrollar, como por ejemplo habilidades de tecnologías de información, de mecatrónica, de electrónica. Y aquí nos habla del porcentaje de requerimientos que se necesitarán. Pero por ejemplo, vean ustedes aquí en la parte social, la capacidad de aprender, el trabajo en equipo, la responsabilidad y la capacidad de poder resolver problemas se vuelven cada vez más importantes, ¿no? Esto también se ve apoyado por la Asociación Americana de Ingenieros Mecánicos, donde en este reporte nos habla de que los empleados del futuro deberán de tener como un must, un debe mandatorio, un should y un could, ¿sí? Cuáles son aquellas habilidades técnicas que deben de tener y cuáles son aquellas habilidades de tipo personal o social que deben desarrollar. Y entonces, por ejemplo, vemos que es mandatorio que en la parte técnica los trabajadores tengan conocimientos y habilidades relacionadas con tecnologías de información, con el análisis y procesamiento de información y datos, el conocimiento estadístico, etcétera, etcétera, ¿no? Mientras que en la parte social, pues habla de la autogestión, de la gestión del tiempo, de la capacidad para adaptarse a los cambios, del trabajo en equipo, habilidades sociales y habilidades de comunicación. El reporte concluye diciendo que para que la cuarta revolución industrial sea un éxito, ¿sí? Hay una cosa que debe estar siempre en el centro de todas las actividades y esa es precisamente la gente, que no debemos de olvidarnos que la gente es el centro de todo este proceso. Entonces, por su parte, el Foro Económico Mundial selecciona cuáles son aquellas habilidades suaves que tú vas a requerir para los próximos años. En este caso hablaba del 2020. Y vean ustedes cuáles nos están proponiendo. Solución de problemas, pensamiento crítico, creatividad, manejo de personas, coordinación. Si ustedes observan, no hay ni una habilidad técnica, todas son suaves, ¿sí? Y entonces nos empezamos a dar cuenta cómo, por ejemplo, mientras que las habilidades duras hacen que los candidatos puedan llegar a nuestras organizaciones, a final de cuentas son las habilidades suaves las que les abren o les cierran la puerta, ¿sí? Por lo tanto, LinkedIn, en su último estudio sobre las tendencias del mercado laboral, nos habla sobre la importancia de los soft skills hoy en la era digital. Y si bien es cierto, nos habla, por ejemplo, aquí Julia Zhu, que es vicepresidente global de reclutamiento de LinkedIn, nos dice que siempre necesitarás habilidades duras para hacer el trabajo, pero necesitarás habilidades suaves o las adecuadas para que tu desempeño sea sobresaliente o sea excepcional, ¿no? Y entonces LinkedIn nos hace un pequeño listado de cuáles son aquellas aquellas habilidades suaves que debemos empezar a buscar en nuestro personal. Sin embargo, hoy en día, ante esta revolución de la industria 4.0 y cuando la gente empieza a hablar muy fuertemente de robots, nos empiezan a decir, oye, y aún son importantes las soft skills. Y bueno, pues vean ustedes que las soft skills
pues son muy importantes para contratar. Vean ustedes que el 30% de las contrataciones están basadas solamente en habilidades suaves y el 62% en habilidades suaves y duras, dando un total de 92, ¿verdad? Todo lo que es las razones para contratar. Pero también las habilidades suaves juegan un papel muy importante a la hora de estar despidiendo a la gente. El 89% de los despidos normalmente van por el lado de faltas al soft skills dentro de las organizaciones. Entonces nos empezamos a dar cuenta que el 41% de las organizaciones tienen procesos formales para evaluar o ver el tema de las soft skills, mientras que el 57% pues tiene algún tipo de dificultad. El mismo reporte de LinkedIn nos habla de cuáles son aquellas prácticas que utilizan típicamente las organizaciones para ver este tipo de las habilidades suaves. Ahorita más adelante les voy a mostrar cómo la tecnología nos puede ayudar mucho en esto. Si vemos la importancia de los soft skills en el mundo de la industria 4.0 a nivel mundial, vean ustedes el nivel de importancia que le dan los países al tema de las habilidades suaves, ¿sí? Y eso no significa que sean mucho más importantes que las habilidades duras. Pero, por ejemplo, en el caso de México, el 96% de las personas que se buscan o de los reclutadores, pues se fijan en cuestiones de habilidades suaves, ¿no? Y así lo podemos ver para diferentes países. Por lo tanto, el reporte de LinkedIn nos habla que debemos de tener un balance entre este tipo de elementos, ¿sí? Y, por ejemplo, en su reporte de las tendencias del año pasado, nos habla de las 5 soft skills que debemos de desarrollar en nuestro personal y cuáles son las 10 hard skills que debemos estar empezando a trabajar con ellos. Ante este panorama, la gran pregunta es cuál es el nuevo rol que tienen las áreas de recursos humanos. Y nos empezamos a dar cuenta en la literatura que mucho se ha escrito al respecto, ¿sí? Hay muchísimos artículos, sitios de internet, reportajes en documentales, en periódicos que hablan acerca del papel tan trascendente del área de recursos humanos en la industria 4.0. De hecho, para que ustedes vean una de las áreas de oportunidad muy importantes, en el reporte de LinkedIn del año pasado, nos habla que la relación entre el empleador y el empleado pues está evolucionando de manera muy importante y que esta relación es fundamental. Sin embargo, las prácticas de los departamentos de recursos humanos quizás todavía no están a la altura de los nuevos retos. Esto nos los hace ver también Sudwin So, que es el director de la empresa Meriaki, una empresa en Indonesia muy famosa por desarrollar este software que se llama Slicker, que es un software para el desarrollo de recursos humanos. Y él nos comenta que muchas empresas hoy en día todavía practican procedimientos de recursos humanos de forma manual y utilizan la tecnología de manera muy limitada. Dice, es necesario que los departamentos de recursos humanos se mantengan al día con las tecnologías que ofrece la cuarta revolución industrial. Por otro lado, Agustina Samara, que es la directora de recursos humanos de la empresa Dana, una empresa de servicios financieros en Indonesia, nos habla de que el impacto de la tecnología en la fuerza laboral, pues obviamente es inevitable, que la acción más importante del desarrollo la acción más importante del Departamento de Recursos Humanos, pues es responder a los desarrollos digitales que nos ayuden a optimizar la fuerza laboral y que obviamente cuando nosotros como departamentos de recursos humanos empezamos a apoyarnos en tecnología, entonces podríamos tener tiempo para poder desarrollar estrategias que mejoren la capacidad de los empleados y aumenten su productividad. Por otro lado, Arinka Tellisgri, directora ejecutiva de Southern Asia Center, también en Indonesia, nos habla acerca nos dice que los líderes de recursos humanos deberán identificar las nuevas habilidades y capacidades que se requieran, pero de una manera realista, de acuerdo a las necesidades específicas de la organización, que también será necesario, es un gran reto que tienen las áreas de recursos humanos, el atraer, retener e integrar nuevo talento, y que se deberá desarrollar
y formalizar nuevas formas de trabajo. Díganme ustedes si no, ahorita nosotros estamos experimentando este tipo de situación. Asimismo, nos dice que los departamentos de los recursos humanos tendrán que hacer malabarismos para el desafío de poder entrenar al personal, ¿sí? Poder identificar a aquellos empleados actuales que deseen y puedan ser capacitados, ¿sí? Para saber cómo operar en el nuevo mundo digital. Por lo tanto, su reportaje concluye diciendo que los profesionales de recursos humanos, pues realmente necesitamos ponernos las pilas, ¿no? Por su lado, Baron Bruskar, que es un analista de fusiones en Pricewaterhouse, tiene un podcast ahí en LinkedIn y él nos habla de que la tecnología puede ayudar mucho a redefinir la forma de reclutar el talento humano y, por ejemplo, nos habla de podemos utilizar la inteligencia artificial para la búsqueda del talento, podemos hacer análisis predictivos de los comportamientos del personal en base a programación neurolingüística, que podemos utilizar videos para hacer entrevistas y ver por medio de tecnología de reconocimiento facial algunos aspectos de sus respuestas, ¿sí? Otra sugerencia que nos hace es utilizar, por ejemplo, realidad virtual para la inducción de los empleados a la empresa y coloca como ejemplo este instrumento que es algo muy sencillo, que es el famoso Google Cardboard, ¿sí? En el cual por medio de smartphones yo puedo dar un ambiente de realidad virtual 360 a los empleados y puedo llevarlo por recorridos, por darle la inducción de todo lo que es la empresa sin necesidad de que esté en ella, ¿no? Habla, por ejemplo, de la automatización de los procesos de RH, ¿sí? Para trabajos repetitivos como, por ejemplo, la documentación, trámites, reportes, cuentas, etcétera, ¿no? Él habla de la necesidad de poder llevar los servicios de recursos humanos a otro nivel y, por ejemplo, propone el uso de chatbots, ¿sí? Para las consultas o las preguntas frecuentes que hacen los empleados. Habla de redefinir el aprendizaje en nuestros colaboradores para que sea mucho más relevante y entonces utiliza, por ejemplo, aprendizaje asistido, aprendizaje por medio de inteligencia artificial, aprendizaje basado en juegos o uso de plataformas como TED Talks, libros electrónicos, YouTube, etcétera, ¿no? Y así nos habla de otras cosas, como por ejemplo apps de wellness para poder mandar el mensaje a los empleados de que nos preocupamos por su salud y así lograr el compromiso. O utilizar apps o Smart Analytics para poder gestionar el rendimiento, ¿no? Son algunas de las ideas que nos propone este autor. Les recomiendo mucho que busquen su podcast en la plataforma de LinkedIn, que aquí está la dirección. Sin embargo, el Foro Económico Mundial ha desarrollado una iniciativa que se llama Human Resource 4.0. ¿Sí? Esta es una iniciativa a nivel internacional que está todavía en el tema de white paper, pero al menos ya es un primero y 10 sobre algunas de las estrategias que a nivel mundial los grandes líderes del mundo empiezan a discutir y analizar para poder desarrollar al recurso humano en la nueva era digital, ¿no? Y entonces vean ustedes cómo hablan desde cuestiones de liderazgo, hablan de tecnología, hablan de la experiencia del empleado en el trabajo, la parte del aprendizaje, el cómo medir el valor del capital humano dentro de la industria 4.0 y obviamente todo lo que tiene que ver con temas de diversidad e inclusión. Ya para ir finalizando, vemos que, por ejemplo, Deloitte, en este reporte que se llama Reescribiendo las reglas del trabajo en la era digital, nos dice que todas las organizaciones están enfrentando un contexto radicalmente cambiante y que eso está impactando tanto a la fuerza del trabajo, como al lugar del trabajo, como al mundo del trabajo. Y por lo tanto nos dice que las áreas de recursos humanos deberían de estar pensando en estas 6 grandes tendencias que debíamos estar dialogando, discutiendo y viendo cómo podíamos resolverlas, ¿no? Cómo rediseñamos la organización en su liderazgo para enfrentar el futuro digital, cómo diseñamos la experiencia de los empleados para poder lograr el engagement, la productividad y el crecimiento en la era digital. Y así nos vamos con cada una de las preguntas. Les recomiendo mucho que busquen este libro porque cada una de estas preguntas
son temas ampliamente discutidos y se proponen muchas tendencias que las organizaciones de recursos humanos deben empezar a tomar en cuenta, ¿sí? Y entonces, en términos generales, ¿en qué debe de estar trabajando el área de recursos humanos? Pues uno, primero, es en la creación de ecosistemas de colaboración, ecosistemas que permitan no solamente trabajar en redes, sino trabajar en redes conectadas con otras redes. Debemos estar trabajando fuertemente en el tema de la velocidad y la agilidad para que los equipos multidisciplinarios sean cada vez más ágiles y puedan responder de manera más rápida a los retos que nos enfrentan en el futuro. Obviamente un tema de gran preocupación para el área de recursos humanos es cómo podemos desarrollar o desarrollar, reentrenar a la fuerza de trabajo y obviamente habrá el reto de crear nuevas funciones, nuevas categorías, nuevos salarios, etcétera, etcétera, para todos los puestos que se vienen. Obviamente el Foro Económico Mundial nos indica que hay estrategias que pueden ayudar a los departamentos de recursos humanos a enfrentar todo este reto, ¿sí? Como por ejemplo el invertir en reestructurar las habilidades del personal, obviamente la parte de el soporte que puedo yo otorgar para la movilidad y para poder, la flexibilidad, la colaboración, etcétera, pero también nos advierte sobre ciertas barreras, ¿no? Y una de las barreras muy interesantes que hay que ver aquí, aparte de la insuficiencia de los recursos o la restricción de los recursos, vean ustedes cómo la principal es la falta de entendimiento sobre la importancia de estos cambios o de estas tecnologías en nuestro ambiente, ¿no? Entonces, en resumen, yo les podría comentar lo siguiente, ahí para ir cerrando el tema y poder dar un espacio a preguntas y respuestas. La primera es con la industria 4.0, es una revolución tecnológica que va a modificar toda la forma en cómo trabajamos, nos relacionamos y vivimos. Obviamente en las fábricas del futuro se necesitará personal entrenado y calificado, que es el principal reto. Que el impacto de la tecnología es algo inevitable en los seres humanos, que muchos de los trabajos actuales se van a ser automatizados o sustituidos por robots, que la tecnología va a transformar de forma radical el trabajo, creando nuevas categorías de empleo, ¿sí? En la industria 4.0 se requiere un equilibrio entre las habilidades duras y suaves. Vean ustedes que no solamente nos vemos en la parte dura, sino también la parte suave es importante. Que los departamentos de recursos humanos son elementos claves para lograr la transformación digital de las empresas. Hay mucha tecnología que puede ayudar a apoyar las funciones de los departamentos de recursos humanos. Que la creación de nuevos ecosistemas de trabajo, la creación de nuevos puestos, el preparar el personal y el desarrollar estrategias para mejorar la productividad son las verdaderas áreas de oportunidad que enfrentamos. Y finalmente, aquí ya me alcanzó el tiempo, pero existen estrategias y barreras que debemos de superar. Entonces yo quisiera terminar con una frase de Gary Kasparov que nos dice muy claramente cuál es el rol de los seres humanos en la industria 4.0. Él nos dice que si bien las máquinas son muy buenas dando respuestas, somos los seres humanos muy buenos para hacer las preguntas. Con esto, pues quiero agradecerles el favor de su atención y con todo gusto estaré disponible para ustedes unos minutos para poder contestar alguna de las preguntas que tengan bien hacer. Muchísimas gracias. Muchas gracias por esta interesante plática, ingeniero Carlos. Tenemos algunas preguntas en el chat. Invitamos a todos nuestros participantes para que nos sigan mandando las preguntas a través de este medio. La primera pregunta que recibimos fue de Carlos Efrén Pérez. Nos pregunta, ¿qué pasará con toda esa fuerza laboral que no se capacite para afrontar el cambio o actualización? ¿Se generarán nuevas problemáticas? Sí, definitivamente habrá gente que diga, sí, acepto el reto y empiezo a trabajar. Y habrá gente que se rehúse total y absolutamente a entrar a esta era digital. Obviamente, aquellas personas que tomen la decisión de adentrarse en la era digital, pues primeramente quizás tendrán que dar un salto de fe y empezarse a entrenar y empezar a desarrollar nuevas competencias.
Pero todas aquellas personas que decidan no emigrar hacia la era digital, pues poco a poco van a ir viendo mermado los campos o los espacios de trabajo, ¿sí? Y poco a poco la tecnología pues va a ir avanzando de tal manera que sí existe la enorme posibilidad de que esas personas pues puedan quedar sin un futuro laboral cierto, ¿no? Sí, esta pregunta está relacionada para no enfrentarnos a eso. Nos pregunta Javier Bobadilla, ¿cómo podemos estar actualizándonos para este futuro tan cercano, hablando de personal a nivel gerencial en el sistema financiero bancario? ¿Qué recomendaciones nos puede dar? Pues fíjense que algo que yo he visto en muchas organizaciones es que, por ejemplo, yo he visto en una empresa, vi que en el área de recursos humanos definieron, por ejemplo, una plataforma o una base común de habilidades técnicas y duras que todos los puestos de la organización, pasando desde el director general hasta el empleado más humilde de la organización, deben de tener. Y luego para cada uno de los puestos fueron diciendo, bueno, para un director de finanzas, para un director comercial, para un ejecutivo de cuenta, para un guardia de seguridad, etcétera, cuáles son aquellas habilidades duras y cuáles son aquellas habilidades suaves que debían de estar empezando a ellos estar entrenados y empezar a dominar, ¿no? Entonces, hoy en día existen programas y existe una gran oferta de capacitación por medio de plataformas como Coursera y todo ese tipo de cosas, en los cuales nosotros podemos estarnos capacitando, pero mucho tiene que ver con lo que platicábamos la semana pasada de la clara visión del futuro digital que yo quiero y cómo es que voy a mover a toda mi fuerza laboral hacia allá, ¿no? Obviamente en el proceso podemos tener personas que quieren y están entusiastas de migrar a la era digital. Habrá personas que quieren y están un poquito temerosas. Habrá algunas personas que quieren pero le dudan mucho. Habrá otras que no quieren pero con algo de motivación los podemos enfrentar. Y habrá otras que definitivamente pues no estarán dispuestas a jugar en un ambiente de este tipo, ¿no? Claro, nuestra siguiente pregunta es de Cristian Rodríguez. Él nos pregunta, ¿los MOOC son una buena opción para prepararse en temas de inteligencia artificial y ciencia de datos? En realidad sí, hay muchos, hay muchos. De hecho, si tú entras, bueno, hoy en día existe una gran cantidad de plataformas, pero sí, los MOOCs pueden ser uno de los opciones que pueden existir, ¿no? Hay plataformas como, por ejemplo, Coursera, como Khan Academy, ustedes lo ven mucho, por ejemplo, anunciado en la televisión, el NextU. Hay muchas plataformas que podrían estar en un momento dado apoyándonos para este tema, ¿no? Obviamente, nada más sería cuestión de que se estableciera un plan de desarrollo para cada uno de nuestros colaboradores y poder decir, bueno, pues para poder enfrentar en tu función este reto o este nuevo ambiente digital, necesitamos que te capacites en X, Y, Z cosa, ¿no? Y entonces ya buscaríamos después cuáles serían las plataformas o los medios más adecuados para poder ir entrenando al personal en este tipo de cosas. Muchas gracias. Giovannini Serrano nos dice, enfocados en el área manufacturera en México, ¿qué sugerencia daría? ¿Sobre qué? No entendí bien la pregunta. Sí, bueno, la verdad es todo lo que puedo ver aquí, a lo mejor ahorita En el área de manufactura. en el área Bueno, de pues, manufacturera en ok. México, así es. Bueno, como por ejemplo, viste los reportes que mostré y en base a la experiencia que yo tengo aquí en la labor que hacemos, yo he visto que, por ejemplo, hay mucha gente que se está preparando, por ejemplo, en Big Data o todo lo que tiene que ver con analítica de datos. Es cada vez más común en las empresas de manufactura estar colocando sensores o máquinas inteligentes que pueden generar una enorme cantidad de información y en una semana puedes tener millones de datos y entonces necesito yo tener gente que sepa, un científico de datos, un analista de datos, alguien que sepa manejar Big Data, etcétera. Eso podría ser una, ¿verdad? Otra, por ejemplo, he visto que hay mucha gente, hay muchas empresas en México que están introduciendo
cobots, ¿sí? Brazos de estos colaborativos, y entonces he visto personal que se interesa, a lo mejor lo ven muy fashion el tema de los robots y les llama mucho la atención y aprenden a programarlos, aprenden el lenguaje de programación del robot y obviamente en base a un acompañamiento por parte del proveedor y una autorización por parte de la compañía, esta persona se desarrolla y se convierte en el técnico que puede programar algunas rutinas sencillas, ¿no? Para que el robot pueda estar haciendo operaciones diferentes. Digo, son algunos de los ejemplos que he estado viendo. En una ocasión me tocó ver una empresa que necesitaba hacer, por ejemplo, inspecciones de tuberías en altos niveles y bueno, por ejemplo, tuvo que desarrollar la habilidad en 3 personas de poder manejar drones, ¿sí? Que sepan manejar drones para poder subir y poder hacer las inspecciones y luego por medio de reconocimiento y fotografías poder tomar decisiones sobre temas de mantenimiento y seguridad en las instalaciones, ¿no? Digo, son algunos de los ejemplos que ahorita rápidamente se me vienen a la cabeza. Sí, muchas gracias. Hay una, pues, estamos en tiempo. Si no le molesta, ingeniero, podemos continuar unos 5 minutitos más. Hay todavía algunas preguntas pendientes. La gran mayoría es para compartir la presentación. Aprovecho esta oportunidad para informar que vamos a poner este y otros webinars en línea para que puedan ser revisados en video y audio más adelante, pero no sabemos si vamos a poder compartir las presentaciones. Otra pregunta, nos dice Ernesto del Bosque de Casa Cuervo, ¿cuánto tiempo se estima que puede llevar el cambio organizacional dentro de una empresa? ¿Cuánto tiempo se estima que se pueda llevar a cabo el cambio organizacional? Yo quiero suponer que me estás preguntando por el tema de la transformación digital, que es lo que hemos estado, el hilo conductor que hemos estado viendo. Bueno, mira, pues eso va a depender mucho, como lo vimos en el webinar pasado, de la capacidad que tenga, en este caso, por ejemplo, la organización de poder justificar por medio de una visión digital, una estrategia digital, un mapa de ruta y un business case, todo el proceso de cambio. Yo he visto organizaciones que, por ejemplo, para tomar esa decisión, nada más de tomar la decisión de voltearme a un proceso de transformación digital, les ha llevado un año de discusiones, análisis, diagnósticos, reflexiones, etcétera, un año. Y ahora sí, a partir de ahí se hace un mapa de ruta y en ese mapa de ruta, dependiendo de cada una de las organizaciones, puede ser a 3, 5, 10 años, ¿no? ¿Sí? Por medio de proyectos piloto que poco a poco van construyendo hasta llevar a la organización a una transformación digital. Muchas gracias, ingeniero. No sé si puedo darle una revisadita al chat muy breve para que escoja la última pregunta para contestar antes de despedir a nuestro público. En lo que usted revisa, quiero agradecerles a todos nuestros participantes del día de hoy. Tuvimos participantes de México, obviamente, una gran cantidad de Estados Unidos, de Bolivia, España, Ecuador, Panamá, Perú, en las áreas de manufactura, educación, consultoría, banca, transporte, servicios financieros y particularmente hay personas de empresas como Citibanamex, Walmart, Bonafont, Liverpool, etcétera. Muy bien, fíjate, muchas de las que están aquí ya las contesté. Básicamente me preguntan, ¿puede usted compartir la información? Con todo gusto, es de ustedes. Toda la información que yo les presenté es información pública, es información que está en las redes sociales. Yo les recomiendo mucho que, por ejemplo, se suscriban, por ejemplo, a Deloitte Press, por ejemplo, al Boston Consulting Group en su página de internet, a McKinsey, a PricewaterhouseCoopers, al Foro Económico Mundial. Ustedes pueden entrar a su sitio de internet, se registran, ¿sí? Ponen un correo, ya sea institucional o personal, y no te la vas a acabar con la cantidad de información que recibes todos los días. Por ejemplo, ahorita he estado recibiendo una enorme cantidad de información de todas estas organizaciones relacionadas con el COVID-19, ¿sí? Cómo esta pandemia está transformando a todo y de ahí puedes sacar muchísimas cosas.
Entonces, una sugerencia que yo les hago es suscríbanse a estos sitios. De hecho, todo lo que les estuve presentando, de ahí son, de ahí son. Ahí están los PDFs, los puedes bajar, etcétera. Yo lo que hice fue tratar de sacar algo así lo más relevante. Si no, lástima que no nos dio oportunidad de hablar de los millennials, señor, pero de los millennials todo un tema. Y el tema millennials, recursos humanos, es otro webinar que me encantaría dar con ustedes otra vez. ¿Sí? Muchas gracias, ingeniero. Yo creo que ahora sí es hora de despedirnos. Gracias a todos nuestros asistentes. En su correo les vamos a enviar la grabación de este webinar en breve cuando tengamos un espacio para subirlo. Y si el ingeniero nos hace llegar la presentación PPT, también se las haremos llegar a ustedes. Muchas gracias a todos. Buenas tardes, ingeniero. Gracias, gracias, muy amable. Estamos a sus órdenes. Gracias, muy amable.